Amigas, amigos, qué gusto me da saludarles el día de hoy y darles la bienvenida a nuestros invitados para esta presentación del libro. Yo estuve en Avándaro. Saben ustedes que en esta Feria Internacional del Libro se rinde un homenaje a este gran festival y tenemos la presentación de un librazo, del libro Yo estuve en Avándaro, que es un libro que tiene muchísimas fotografías, es un libro de fotografías y textos, y las fotografías son nada más y nada menos que de Graciela Iturbide. Muchas gracias, qué orgullo, Graciela. Maravilla tus fotos. Ya nos platicarás, nos has dicho que fue tu primer trabajo, pero ya nos lo dirás. Y los textos y las investigaciones de Federico Rubli. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. Un Y gusto. tenemos también a Ricardo Ochoa, quien fue el guitarrista del grupo Peace and Love y pues el autor de aquel famoso grito que hizo que se interrumpiera la transmisión de radio, de lo cual ya nos hablará. Pero empecemos por el libro. Y como primero las damas, Graciela, platícanos de estas fotos, platícanos de tu viaje, platícanos todo lo que se pueda. Bueno, primero muchas gracias de estar con todos ustedes en compañía tuya que nos estás presentando. Muchísimas gracias. De Federico, que es un sabio sobre el rock, del cual yo no sé nada. De Ochoa, que estuvo en Avándaro. Y yo lo único que les puedo decir es que para mí fue una suerte llegar a Avándaro, pero por pura casualidad. Yo estudiaba cine, empezaba a ser fotógrafa. Mi maestro era Manuel Álvarez Bravo, pero Jorge Fons, que era mi maestro, me dijo voy a ir a Vándaro y a la carrera de coches, que creo que estaba en Valle de Bravo, ¿no? A filmar, creo que iba a filmar un fragmento para La verdadera vocación de Magdalena de Jaime Humberto Hermosillo. Y obviamente yo con él y con Luis Carrión, que también estaba con esta filmación, con Marco Polo, que dirigía Silva. Eh, entonces me apunté y obviamente fui y casualmente y me pareció maravilloso. Para mí me pareció lo más normal del mundo ver a la gente fumando mota. Les quiero decir que en esa época yo era medio burguesilla todavía. Entonces, pero me pareció lo más normal del mundo. Me encantó. Yo siempre digo que la fotografía para mí la cámara es un pretexto para conocer el mundo y la cultura del mundo. Y en esta ocasión me sirvió porque vi otra parte de mi realidad, porque yo no conocía el rock y me pareció fantástico ver este grupo de jóvenes, miles de jóvenes parece ser, o Cientos de miles. cientos de miles, donde hablaban del amor y paz, que para mí era maravilloso, fumaban mota, estaba la famosa encuerada, estaban los músicos, que yo desafortunadamente no tenía conocimiento de esta música, perdón Ochoa, pero yo no la, yo era medio fresilla, entonces me empecé con Leonard Cohen y otros que ya no pertenecían a esa época, obviamente, ¿no? Pero para mí fue un pretexto maravilloso que me invitaron y que yo pudiera moverme tranquilamente sin ningún peligro, como después dijeron los periódicos que había visto que había habido un desastre y demás. No, para mí todo fue muy normal y yo fui muy feliz y estoy muy feliz fotografiando y conociendo y apreciando otra parte de la realidad en la que yo vivía. Eso es lo que yo puedo decir cuando yo fui a Vándaro. Aquí Federico, que es el experto en música, y tú, Ochoa, que estuviste ahí también, podrán explicarles a todo el público todo cómo sucedió todo el programa de música y cómo fue después prohibido, después dejamos de escuchar música de rock por la prohibición que hubo y oíamos solamente
música de rock en inglés o se paró o no sé exactamente la historia, pero ya ustedes nos platicarán de todo esto. Pues qué maravilla que coincidimos en el espacio y en el tiempo. Hace 50 años, en el mismo lugar, al mismo tiempo, los cuatro estuvimos sin conocernos, sin haber coincidido frente a frente, pero ahí estábamos en ese gran festival, en ese gran evento, y el día de hoy, 50 años y un poquito después, aquí estamos platicando. Federico, sería sensacional que nos platiques de este gran libro y de todas tus investigaciones. Eres un investigador, eres un musicólogo del rock. No, Sí. eres muy amable, muchísimas gracias. No, pues muy amable. Pues mira, yo como veo este libro, realmente fue una conjunción muy afortunada el que pues, me hayan dado la oportunidad de ofrecer mi testimonio vivencial sobre el festival, acompañado del testimonio gráfico de Graciela. Yo creo que Graciela es muy modesta cuando dice que, bueno, pues yo tomé ahí unas fotos, ¿no? O sea, sus fotos son las fotos de Avándaro, o sea, no hay más. Ah. Es el testimonio inédito, ¿no? Y era lo que había que redondear, o sea, el testimonio vivencial que yo plasmé con la investigación y con lo que yo viví, pero también con estas extraordinarias fotos, ¿no? Y fíjate, Graciela, yo abro el libro en cualquier foto, la que tú quieras, lo abro y fíjate que yo me introduzco en esa foto. Me introduzco de tal manera que siento los ruidos, siento los olores, me rozan las ramas de los árboles. O sea, es una sensación increíble. O sea, el ver esas fotografías y que remontarme 50 años atrás, pues que yo estuve ahí en esas, ¿no? Entonces es Ay, realmente gracias, qué una lindo. felicitación porque Muchas pues, sí gracias. fue algo que permitió este rescate, ¿no? Y bueno, algo que decía Enrique, que también es muy cierto, ¿no? Yo creo que el título del libro es muy afortunado, porque pues es una frase que se escucha mucho, sí, yo estuve en Avándaro, estuve en Avándaro, pero en este caso, al menos en el caso que se había pensado para Graciela y el mío, pues los dos estuvimos en Avándaro en condiciones muy diferentes cada uno, con objetivos diferentes, ¿no? Nunca coincidimos, como señalabas, Enrique, no nos conocimos allá, ¿no? Pero ahí estuvimos, o sea, realmente unidos en ese evento, cada uno buscando algo que al fin yo creo que encontramos y lo logramos plasmar pues en este libro, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy muy satisfecho de que se haya hecho este libro porque más que nada siento que es una transmisión de un pedazo de historia que ha caído en descrédito y en olvido para la gente joven. Creo que los jóvenes tienen mucho que aprender de lo que fue Avándaro, de lo que están parados el día de hoy en la escena del rock, de que no todo siempre fue tan fácil como lo tienen hoy día. Y creo que el libro de Avándaro les ilustra mucho de cómo la generación previa, ¿no? Sus padres y quizás hasta sus abuelos, tuvieron realmente que luchar contra corriente para poder, pues, con toda la adversidad, poder tener el rock que tenemos hoy día, ¿no? Es realmente impresionante y pues tenemos las fotografías que nos transportan, como dices, y no es cualquier fotografía, son las fotografías hechas a través del ojo de un artista. No, no, no. Son fotografías artísticas de un evento artístico y único en el siglo pasado, en esa época, único en el siglo pasado, y que pues estaba todo alrededor de la música, pero realmente estaban pasando muchas cosas. Era un grito de desesperado de exigencia de libertad. Y esa libertad hoy tal vez no sea tan claro para mucha gente, pero era la libertad de la casa, de las costumbres de la casa, de los permisos en las casas de los jóvenes, de lo estricto que eran las escuelas también, pues de lo que llamaban las buenas costumbres y demás, ¿no? Era una sociedad muy rígida. Era muy rígido Muy. toda la parte de lo que se consideraba moral y lo que se consideraba inmoral. Y ese era el grito de libertad. La libertad tiene muchas acepciones, tiene muchas partes y no es lo mismo pedir la libertad en la Rusia de Stalin o bien en otras situaciones que en esa sociedad que en donde los jóvenes querían libertad. Creo que conviene recordar
que en el rock no había una intención política, ni en todos esos 300,000 jóvenes había una petición, una solicitud de libertad desde el punto de vista político. No, era todo con respecto a los otros temas. ¿Y quién nos iba a decir que unos cuantos días después se iba a convertir en un símbolo político? Bueno, pero vayamos a la música, porque Avándaro sin música no hubiera sido nada. Ricardo Ochoa, guitarrista de Peace and Love. Tu experiencia, hermano. Mira, básicamente me da mucho gusto escuchar lo que Federico menciona, lo que se está mencionando aquí de la importancia de Avándaro, ¿no? Obviamente yo viví un Avándaro, lo he comentado durante todos los años, cada año, cuando se hacen las entrevistas, ¿no? Cuando se trata de hacer una celebración. Para mí, el rescatar a Avándaro después de ya la tercera edad, el hablar de Avándaro, es hacer notar el valor de Avándaro y la dignificación de Avándaro como convivencia, como fraternidad, de la armonía, la cuestión de la ecología, todos muchos valores que hubo ahí, las sesiones de yoga que se hicieron, imagínate a ciento y tantos mil gentes haciendo el OM, entonces era una cosa así de vibración tremenda a nivel planeta. Esos valores, yo tuve la fortuna de vivirlos en persona, caminando entre la gente, estando, conviviendo con ellos un poco, platicando un poco con la gente joven, a veces de 16, 14 años, 20 y tantos años, ¿no? Las mezclas de estilos de vida, de economías y de gente social y todo eso. O sea, era una mezcla tan pura, tan única, que básicamente eso lo viví, lo vibré, vive en mí todavía eso. O sea, sigo siendo igual de filósofo o espiritual como lo era antes también, ¿no? Entonces trato de ser siempre, de ver las cosas de una manera positiva. Para mí Avándaro representó romper el huevo, lo he dicho, a nivel de música, ¿no? Porque les quiero comentar una anécdota. Armando Molina era nuestro manejador de Peace and Love. Armando Molina fue parte de las organizaciones con Luis de Llano, con López Negrete y con Compián, ¿no? Entonces, Armando Molina llega al lugar donde tocábamos Peace and Love, es nuestro manejador, y ya tiene una oficina, ya es manager de 10 grupos, ¿no? Ya saben, de Trisol Simamán, de Tequila, de Bandidos, de todos los 10 más famosos, digámoslo así. Y de repente llega y me ofrece, pues me dice que había un contrato para Peace and Love de 30,000 pesos. Lo quiero narrar esto porque es muy importante, ¿no? Dentro de mi vivencia. Y cuando Armando me dice 30,000 pesos, pues digo, pues vamos, ¿no? Al otro día regresa en la noche al lugar donde estábamos tocando ahí por Insurgentes y resulta que me dice que por qué no repartíamos esos 30,000 pesos entre los 10 grupos, ¿no? Y yo lo único que pregunté fue, ¿y qué onda con el transporte, no? Me dice, yo lo pongo, yo me encargo de eso. Y la comida, yo me encargo de eso. Y el hospedaje, yo me encargo de eso. ¿No? Y siendo capaz, como yo sabía que era, por eso era nuestro manejador, ¿no? Nuestro manager, dije, pues adelante, ¿no? Entonces ya después hablé con la banda y todos estuvimos de acuerdo, ¿no? A medida que se iba acercando la fecha, te empiezas a enterar de muchas historias, ¿no? Que si Batis, que si la revolución de Emiliano Zapata, que Batis se quería toda la lana, que no quiso ir porque quería más lana, y empiezan a hacer una serie de historias y que además, honestamente, a mí no me interesaba. De hecho, creo que una semana antes todavía de Avándaro, de empezar los 3 días esos, me invitaron a una reunión que no quiero decir nombres por muchas razones, para decirnos a Peace and Love que teníamos que ponernos más exigentes en lo que iba a pasar ahí en Avándaro, ¿no? Entonces yo me refiero, ¿a qué te refieres? Sí, a la onda de las camisetas, ya sabes, todo el rollo del logotipo y todo. Y se me hizo tan complicado porque nosotros nomás lo que queríamos era tocar. Tienes 23 años, ¿no? Y te está yendo muy bien, eres un grupo muy popular, ¿no? Y obviamente, pues, no aceptamos ser parte de eso porque nosotros vamos a ir a tocar y punto, ¿no? Y la verdad, esta es una anécdota que sí le comenté a Armando, que ojalá todos los grupos tocáramos música original, ¿no? O sea, y lo platico porque
pues son cosas muy personales, ¿no? Que yo las viví, yo estoy hablando de mi persona, y de repente estar ahí en la banda y vivir esa intensidad de fraternidad y de armonía, una cosa inolvidable, la verdad, ¿no? Y esto es lo que yo trato de que esta celebración del 50 aniversario tocara esa parte, ¿no? Esa parte, digámoslo, hasta cultural. El rock mexicano es cultura ya, no es una cosa de segundo plano, ¿no? Es una parte ya muy importante en las economías creativas, en la forma de la intelectualización de la música de México. El rock tiene unas variantes muy extensas, ¿no? No es nada más el rock o el rock and roll. Hay diferentes títulos de nombres y eso. Entonces, Avándaro, para mí, yo pienso que abrió ese ramillete de propuestas musicales para que encontrar a cada quien su estilo, ¿no? El Three Souls in My Mind traía su rollo, Tequila traía su rollo, Bandido traía su cotorreo, Peace and Love, todos traían su estilo, Tinta Blanca, todos buscando cómo expresar la composición, la temática, la letra. Y tú hiciste un comentario muy atinado, ¿no? Todas las letras no eran antigobierno, ¿no? Eran de unificación, de paz, de amor, ¿no? La letra de We Got the Power, que supuestamente es lo que levantó esa polémica, apagón de la radio. O sea, estás hablando de una canción que habla de lo bonito que es estar en el escenario haciendo música, porque es un sentimiento que nos llena y te satisface, ¿no? Y esto quiere, y tenemos el poder y queremos que tú lo sientas y que tú lo disfrutes también, ¿no? Y que seas parte de esto. Entonces tenemos el poder y tenemos el poder, ¿no? Pero estamos hablando de la música, no estamos hablando de nada político, ¿no? Y la historia que habla de Peace and Love para mí era, pues andábamos en ese viaje, éramos hippies, ¿no? Y seguimos en ese viaje, ¿no? Seguimos manteniendo esa filosofía, ¿no? Yo me gusta todo lo que es para el bien del planeta, ¿no? Todo esto, lo que se está tratando de corregir, que tiene la desgracia pues, de venir de grandes corporaciones, que pues vives en un capitalismo, en una situación muy fuerte para poderlo superar, y la concientización de Avándaro tenía ese mérito para mí, ¿no? Es hacer resaltar ese tipo de valores que obviamente Federico Rubí, que es una investigación de la Procuraduría en los archivos de la Procuraduría con su primer libro, que abrió ahí como un panorama muy diferente de la convocatoria que hice yo de chingue a su madre el que no cante, que resulta pues ya nos estaban monitoreando, de acuerdo a que Federico Rubí lo ha platicado, ¿no? Y nos estaban monitoreando, hoy ya llegaron 10,000, hoy ya llegaron 20,000, hoy ya son 50,000, hoy ya son 100,000, ¿no? Para mí, la actitud del gobierno prepotente, como lo que hemos padecido durante muchos años, de repente el decir, oye, si el rock convoca a tanta gente, pues que se prohíba el rock y se acabó. Y eso hicieron. Yo nada más quiero decirme esto. Me gustaría pues comentar con respecto a lo que dice Ricardo y pues recordar que pues el cambio que hubo tan fuerte y también comparar de dónde venía el rock, de agujetas de color de rosa, de los popotitos, de unas letras realmente con mucho mérito, todos los músicos también predecesores, ¿no? Pero realmente de pronto tomó una profundidad, todas las letras del rock, fenomenal. Y también la calidad. El rock en español, Federico, pues a lo mejor tú nos puedes documentar, nos puedes ampliar la información. ¿Cómo empezó? ¿Dónde empezó? Porque pues hay gente que piensa que el rock en español empezó en Argentina en los 80s. Realmente en México ya se estaba haciendo desde creo que 1958 rock en español, y aunque sí hacían muchos covers de piezas norteamericanas, también había canciones originales, ¿cierto? Claro, sí, había canciones originales, eran la minoría, o sea, la mayoría es, digamos, lo que empieza a germinar por el año 59,
60, ¿no? Con lo que es la época clásica del rock and roll en español, ¿no? Que es precisamente la edad de los covers, es la etapa de los covers, ¿no? Había una que otra canción original, ¿no? Vuelve Primavera, por ejemplo, los Blue Caps era una canción original, y había algunas, ¿no? Pero todo era realmente trasladar a la idiosincrasia particular del mexicano toda esta parte de las letras en inglés del rock británico, del rock estadounidense, ¿no? Y creo que ahí los covers en español tenían realmente eran muy ingeniosos, porque lo que hacían era adaptar esas letras, no eran nada más traducciones, no era adaptar las letras a lo que era la idiosincrasia de la juventud mexicana en ese momento, de lo que vivíamos con los padres, ¿no? O sea, digo, esta letra, por ejemplo, de si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. O sea, eso es precioso, ¿no? Porque refleja exactamente lo que estábamos viviendo, ¿no? Pero bueno, esa etapa del rock en español, de los covers, termina más o menos como por el 61, máximo 62, y de ahí viene una etapa que es la de los baladistas. O sea, ¿qué es lo que hacen las compañías disqueras? Sacan a los cantantes de los grupos, ¿no? Sacan a César Costa de los Camisas Negras, sacan a Enrique Guzmán de los Tin Tops, en fin, o sea, los van sacando y los convierten en baladistas, ¿no? Y ahí cambia ya un poquito el concepto del rock and roll, ¿no? Luego hay como que 65, 67, hay un resurgimiento de algunos grupos que pues vuelven a tomar los covers en español, ¿no? Pero ya en una etapa, digamos, ya muy boba, o sea, ya eran temas ya muy bobalicones, ya no eran con la ingeniosidad que se tenía antes, ¿no? Y ahí yo creo que la etapa, digamos, crucial se da como por el 68, 69, ¿no? En que varios grupos ya inmersos en lo que era el hipismo, que estaba ya en su apogeo en Estados Unidos, la psicodelia, pues empiezan a cuestionarse y dicen, bueno, ¿por qué no crear nuestro propio rock? ¿Por qué no empezar a componer canciones propias, ¿no? Y así surge pues, el primer movimiento de rock original mexicano por el 68, 69 de manera incipiente, ¿no? Ya luego fue bautizado como la onda chicana, el término ahí es discutible, pero bueno, así fue como se conoció. Y bueno, ya por el año 70, este movimiento de la onda chicana empezó a agarrar un empuje inusitado, y eso obviamente lo vivió Ricardo con toda la intensidad y profundidad, ¿no? O sea, las disqueras empiezan a abrirle las puertas a todo este rock que estaba surgiendo, principalmente la meca era Tijuana, pero también Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, ¿no? Reynosa. Y bueno, todos llega a concentrarse en la Ciudad de México, así es como Peace and Love también llega a la Ciudad de México, ¿no? Entonces las disqueras les abren las puertas, empiezan a grabar de manera extensa todo este rock, o sea, ven obviamente una oportunidad de difusión de negocio, la radio empieza a programar toda esta música, empieza a haber tocadas en centros nocturnos, en cabarets, pero también en explanadas universitarias, en los salones famosos, los grandes salones de 2,000, 3,000 gentes, el Salón Maya, el Salón Chicago, todos estos grandes salones que eran como, yo digo que era como el Fillmore mexicano, ¿no? Era donde podías realmente ir a escuchar a los buenos músicos, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, venía ya un auge tremendo, entramos en el año 71, viene en ascenso todo este movimiento de la onda chicana, ya estaba viendo ya una internacionalización, por ejemplo, ¿no? El disco de la Revolución de Emiliano Zapata ya se había editado en el extranjero, y bueno, esto como que se veía que no lo iba a parar nadie, ¿no? Y entonces lo único que faltaba pues, era tener o culminar esta onda chicana pues con un festival tipo Woodstock, ¿no? Woodstock sucedió 2 años antes del 71, y entonces se decía, bueno, tenemos que culminar todo este movimiento, lo que nos falta pues es tener un festival tipo Woodstock, y ahí es donde llega Vándaro, ¿no? Obviamente con sus características propias, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, yo creo que Avándaro para mí fueron dos cosas a la vez, ¿no? Fue el pináculo que alcanzó la onda chicana como expresión musicocultural y a la vez la abrupta caída a toda esta etapa oscura de represión, de censura, que desafortunadamente duró pues más o menos más de una década, ¿no? Ya entrados más o menos los primeros años 80 fue que más o menos empezó a abrirse esto, ¿no? Pero para mí eso fue Avándaro, dos cosas simultáneas, el pináculo y la abrupta caída de la represión. Indudablemente que así fue. A mí me interesa mucho la calidad musical, bueno, me interesan muchas cosas, pero bueno, la calidad musical de los grupos, nutridos por el jazz, nutridos por el soul, alimentándose de todas estas raíces musicales, pero también con una cierta, con un cierto estilo en algunos de ellos,
mexicano, en la parte tropical. Ya había todas estas influencias y todas estas búsquedas. Interesantísimo esta parte. Y después eso se perdió. Ya cuando renació el rock en México 12, 13 años después, viene una corriente completamente diferente. Y además de, pues con otros estilos musicales, llega con otras letras. Y de pronto ya estás en unas letras que son muy parecidas a las agujetas de color de rosa y los popotitos. Vuelve la superficialidad al rock en una cierta época. Y qué lástima, qué desafortunado que no se tuvo la oportunidad de ver hasta dónde llegaba ese rock profundo, de gran calidad musical que había en ese año 1971 y desde luego un par de años antes. Graciela, te toca a ti. Platícanos de tu experiencia de estar ahí como una joven, pues con tu cámara, con tus ojos. ¿Cuántos rollos llevabas? No muchos. Pues se ve que sí, No, porque hay muchísimas fotografías. no, para mí fue una gran experiencia. Y quiero decir que después de leer el texto de Federico, he aprendido mucho de todo sobre esta música. Yo desafortunadamente no estaba en ese tipo de música, no conocía por X o por Y razón, pero para mí fue muy lindo ver, por ejemplo, cómo había madres embarazadas, madres que llevaban a sus bebés, cómo los ponen en su canastita, cómo había este ambiente de paz entre toda la gente, ¿no? Sí, se fumaba mota, lo cual a mí me pareció lo más normal del mundo. Algunos se metieron al río. Para mí era una experiencia verdaderamente inédita, maravillosa, a pesar de que yo no conocía nada. Sí fotografié a algunos músicos, me acerqué, pues andaba ahí de sorpresa en sorpresa. Para mí la sorpresa es lo más importante que tiene que tener un fotógrafo, ¿no? El sorprenderte con algo que ves, que no conoces y que estás conociendo en este momento, ¿no? Que era esta cantidad de gente abogando por la paz, en un tono de paz, escuchando música todos. Entonces para mí fue una experiencia maravillosa. Yo tomaba lo que veía nada más, ¿no? Lo que me sorprendía. Pero primero hice un pequeño librito con la editorial Diógenes, que se llama Dándaro, un librito pequeñito, que ahora es imposible conseguirlo y se consigue por mucho dinero, lo cual me parece absurdo porque es un libro chiquito, no crean que con mucho valor, nada. Pero sí soy inmediatamente de Dándaro con Emanuel Carballo y que se ve que lo compraron muchos jóvenes, por lo cual es muy difícil conseguirlo. Afortunadamente yo tengo el mío, pero sí eh, fue mi como al mes se publicó este librito. Y, y para mí de veras fue una experiencia entrar a un mundo al cual yo, tengo que confesarlo, no conocía y que para mí fue muy enriquecedor. Muchas gracias. Graciela, tu fotografía evidentemente ha tenido diferentes etapas y nos decías que este es uno de tus primeros trabajos, las fotografías en Avándaro. Sí, 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 efectivamente. Yo estaba estudiando cine, por eso es que fui con Jorge Fos, que era mi maestro, y empezaba a hacer fotografía con Manuel Álvarez Bravo. Después de este trabajo, que fue el primero, realmente uno de los primeros, aunque había ido a algunos pueblos con Álvarez Bravo a fotografiar, empezaba yo a fotografiar en la ciudad, pero por eso incluso cuando se hizo el primer librito yo dije, ¿cómo? No, 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 si no tengo buenas fotos, no tengo la experiencia. Pero bueno, se hizo y después queda este testimonio, que yo lo veo solamente con un testimonio, no es que mis fotos sean maravillosas, simplemente es un testimonio de lo que Graciela Iturbide vio y que estuvo en Avándaro y que estuvo muy feliz de participar ahí y ver a todos los jóvenes que querían amor y paz,
Eso es lo que a mí me quedó de Avándaro y evidentemente la música que yo no conocía bien, pero que la disfruté muchísimo. Entonces para mí fue un gran placer estar ahí. Qué maravilla. Oye, Y Enrique, yo te pediría, si me permites, no te hiciste un comentario, perdón, no quise interrumpir ahorita, pero nomás te quiero decir una cosa. Yo pienso que existe un comentario muy, muy interesante sobre la evolución de cuando Federico comenta qué hubiera pasado si no se hubiera caído a ese estancamiento de creatividad y de limitantes de la radio. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera parado eso, no? Pienso que el emigrar de México en el 77 yo fue porque la verdad las cosas ya eran tremendamente difíciles para sobrevivir como músico, ¿no? Yo tuve la experiencia en Avándaro, afortunadamente Peace and Love, estamos acostumbrados a trabajar todas las noches en Tijuana, estás hablando, fíjate, yo empecé en Tijuana tocando de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, 15 minutos de descanso cada hora, ¿no? Entonces imagínate la carrilla que te das así, el trabajo tan forzado para hacerte mejor, y obviamente lo estamos hablando de los covers, estamos hablando de todo eso, ¿no? Pero resulta que cuando estábamos en México, cuando pasa lo de Avándaro, pues nosotros teníamos un trabajo todas las noches, ¿no? Y obviamente, pues la gente se llenaba, iban al lugar, obviamente, ¿no? Pero los fines de semana, que normalmente eran 3 o 4 toquines, que se decía toquines así en diferentes áreas de la periferia, pues se acabó todo eso, ¿no? Se acabó todo eso. Pero teníamos la fortuna de que seguíamos viviendo pues como músicos, ¿no? Y después nos fuimos a Vándaro, nos fuimos a Acapulco, después regresamos de Acapulco y total que me salgo yo de Peace and Love porque ya no se pudo grabar otro segundo disco y yo ya estaba componiendo mucho y me salgo y armo un trío que se llama Náhuatl y es otra historia, ¿no? O sea, siempre buscando eso que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo puedes dar una continuidad a algo cuando ya te es difícil sobrevivir con eso, ¿no? Así como profesionalmente sobrevivíamos como Peace and Love, ¿no? Y de resulta que sí hay una transición, como tú bien lo dices, ya en los 80s, que me estoy hablando del proceso que tú mencionaste, para ser breve, y obviamente yo regreso en los 80s, después de estar estudiando acá en Los Ángeles, California, regreso en unas vacaciones de la escuela y armé un proyecto, ¿no? Y se me hizo pues, fácil regresar después de haber vivido lo de Avándaro, lo de Peace and Love, lo de Náhuatl. Hicimos 2 discos con Enrique Guzmán, que nos fue muy bien. Rehicimos las canciones viejas de Enrique Guzmán. Y obviamente son anécdotas que viví porque teníamos hambre y queríamos hacer algo, ¿no? Entonces, Náhuatl, se nos ocurre decirle a la disquera que queremos grabar los rock and rolls, pero a nuestro estilo de Náhuatl. Y cuando llega el director artístico y yo veo, oye, lo que estamos haciendo, me habla a la oficina y me dice, oye, ¿por qué no se las canta Enrique Guzmán? Y que, pues sería bueno, pues es una idea que yo quería para Náhuatl, para que pudiéramos comer rico, ¿no? Sobrevivir bien, ¿no? Y de repente, pues se le ocurre eso. Y obviamente trabajamos 1 año y feria con Enrique Guzmán y obviamente, pues pruebas la miel, ¿no? Del éxito, de otra manera, ¿no? Y obviamente son procesos, por eso lo quería mencionar, ¿no? Entonces ahí ya no era la composición, era hacer arreglos de canciones y luego lamentamos 1 año con programas de televisión con Luis de Llano, con Enrique Guzmán, acompañando a todos los grandes ídolos rock and rolleros, ¿no? Entonces fue una experiencia como músicos también. Perdón. amigas, amigos, me da muchísimo gusto dar la bienvenida a esta presentación del libro a nada más y nada menos que la editora de la editorial Trilce, editorial que ha publicado este libro y muchísimos otros fantásticos libros. Es Débora Holtz y está aquí con nosotros. Además de ser una editora muy destacada, sabe mucho de música, Débora. Bienvenida, Débora. ¿Qué nos dices? Un gustazo, sobre todo un gustazo estar aquí contigo, Enrique, y desde luego con Graciela, Federico, ¿qué hubo, Ley? Está aquí Hola. el Máster Ochoa, ¿eh? A todo dar, ¿cómo les va? Pues sí, muy, muy contentos de haber podido hacer una nueva edición de este libro que salió la primera edición hace 4 años.
o 3 años, ya no me acuerdo, pero hace un rato. Y fue una edición muy particular porque era una caja que venía con 2 cuerpos adentro, una con las fotos de Graciela y una especie de revista de época con el texto de Federico Rubli. Y bueno, esto se debió a que Graciela, que no se angustió muchísimo cuando leyó el texto de Federico y dijo, este texto está increíble, pero ¿saben qué? Yo no tengo idea de rock, yo no sé ni, o sea, yo estaba en Avándaro ahí para grabar las carreras de coches, nunca me he enterado del rock, a duras penas sé quiénes son los Beatles, la música que yo oigo no tiene nada que ver con el rock. Dice, entonces me siento mal de que vengan las fotos pegadas con este texto súper erudito sobre Avándaro. Entonces a Juan Carlos se le ocurrió hacer esta caja y que vinieran separados para pues que no hubiera esta... Darme a mí, para no avergonzarme a mí. para Pero de darte- los Beatles sí conozco, ¿eh? De los No, Beatles bueno, para adelante sí conozco. los Beatles sí, pero rockera no. Para atrás no conozco desafortunadamente y ya lo confesé. Oye, De inculta, de bueno, entonces, verdaderamente inculta. imagínate, no, bueno, imagínate con la cultura que tú tienes, pero rockera, no, hijo, y además yo no sé yo no tengo nada que ver con ese rollo, entonces, bueno, a Juan Carlos se le ocurrió hacer esa división, pero ahora para esta edición ya decidimos reunirlos, ¿no? Que sí estuvieran juntos, porque de todas maneras hay una primera parte bueno, ahora contamos con el prólogo de Justino Compeán, que estuvo padrísimo, porque era una parte que siento que faltaba de la historia, que es la parte, digamos, de cómo se ideó comercialmente que el festival fuera posible, que no era ningún festival, realmente era Rock y Ruedas, una carrera con un concierto de rock, y que, bueno, pues finalmente Justino hace como todo esta planificación de cómo conseguir la lana, etcétera, para llevar a cabo la segunda carrera de su cuate, Eduardo López Negrete, que ya había hecho una carrera el año anterior y que había sido muy exitosa. Entonces, pues digamos que ahora sí quedó un libro muy completo porque está este primer relato de Justino Compeán, el increíble texto de Federico Rubli, que supongo que ya les contó, pues obviamente el resumen o una, no sé, que haya dicho ahorita sobre su texto, pero a mí lo que me fascina es que para empezar lo conocí en el lugar más imposible del planeta, que es el Banco de México. Federico es economista, estaba trabajando en aquel entonces en el Banco de México y nosotros que vivimos de lavar y planchar ajeno, estábamos haciendo precisamente un libro para el Banco de México y fue la increíble casualidad que ahí lo conociéramos y que nos regalara este extraordinario libro que es mi Biblia. O sea, yo lo tengo subrayado de principio a fin, de todos lados. Es más, es mi sueño volver a que se haga una edición de este libro comercial. Es una edición que hizo Federico, que es la Biblia del rock en este país. Es una maravilla. Entonces, cuando yo leí esto y Federico, bueno, pues tenía la idea de ampliar la información sobre Avándaro, me fasciné, desde luego empezamos a hacer un proyecto inabarcable, que abarcara todos los grupos, que abarcara todo lo que había pasado, y por diferentes circunstancias fue imposible y decidimos así, proyecto Kiss, así de hay que hacerlo lo más sencillo y lo más neta. ¿Cuáles son las mejores y más maravillosas fotografías de ese festival? Pues obviamente las de Graciela y el mejor texto el de Federico. Entonces hagamos esas dos cosas y se acabó, ¿no? No pretendamos cubrir toda la historia de todos los que estuvieron en Avándaro de uno en uno, porque era un proyecto era oceánico y tuvimos muchos problemas con la persona que estaba haciendo la investigación, así es que lo dejamos por la paz.
pero pues ahora yo creo que teníamos la obligación de volver a sacar una edición, porque a 50 años del festival la primera edición se había agotado y ni modo que llegara a los 50 años sin nada, hubiera sido horrible. Entonces, gracias a que Federico y Graciela estuvieron de acuerdo y bueno, pudimos contar además con la novedad del prólogo de Justino o la antesala de Justino, pues quedó ya una cosa muy redonda. Y yo estoy feliz de haber podido publicar a Graciela Iturbide, un sueño, así hecho realidad. Jamás se me cruzó por la cabeza que iba a ser vía Avándaro, pero pensándolo bien, siendo Trilce lo que es, no podía haber sido otra cosa más que Avándaro, porque digo, hacemos mucha rareza, cosas muy imposibles, y cuando nosotros sacamos ese primer libro, bueno, había mucha gente que ni siquiera había oído hablar de Avándaro, ¿no? Ahora, por fortuna, gracias a este cincuentenario, pues está en boca de todos, y mil gracias al Poli y a ti, Enrique, por esta invitación. Estamos encantados de que tengamos a estos brillantes participantes en esta presentación del libro. Y desde luego, Editorial Trilce y Débora Holtz no podían faltar en esta presentación. Estamos felices de que haya llegado Débora a integrarse a esta reunión. A todo dar. Y para el Politécnico ha sido muy importante el poder celebrar este 50 aniversario. Y pues a nombre de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, que me honro en dirigir, fue para nosotros un gran gusto el recuperar algunas de las canciones que se tocaron allí y presentarlas en su versión sinfónica con grupo de rock integrado, por cierto, en ese grupo de rock integrado a la sinfónica estuvo el hermano de Ricardo Ochoa, el Bozo, y pues esta música, la verdad es que a mí siempre me sonó orquestal. Fue muy natural que las orquestadoras y orquestadores que trabajaron conmigo, con nosotros, hicieran esas versiones orquestales, porque la música en sí es muy elaborada, unas armonías muy ricas, está pensada para los acordes amplios que vienen del piano, del órgano, los metales dan gran lucimiento, la batería son las percusiones, entonces es muy natural que suene. Si ustedes no lo han hecho, por favor chequen en YouTube Avándaro Sinfónico, les va a gustar. No, está buenísimo. Yo no lo he oído, pero qué gran idea. Es pues una maravilla. Bravo. Yo pienso que son de las cosas, y lo he comentado, son de las cosas más relevantes de este 50 aniversario. Sí. Yo siendo testigo de lo que viví en Avándaro, y esto la verdad me sacó lágrimas, ¿no? Cuando estoy escuchando a través de unos amigos, me la estuvieron mandando, y acá en Estados Unidos, afortunadamente, no lo quiero decir desafortunadamente, hay limitantes para verlos en el YouTube, porque no lo puedes ver aquí en Estados Unidos, el canal de YouTube que tiene el canal 11, me imagino, ¿no? Las limitantes, pero a través de un amigo que estando en una, después del día 12, ya que acabó toda la celebración del 50 aniversario, pues una copa de vino y me empiezan a poner la música y veo lo que hiciste y digo, wow, es lo más digno que se pudo haber hecho de Avándaro. Y es mi felicitación y lo recomiendo ampliamente y cuentas conmigo, Enrique, para lo que se te ocurra hacer con esto. Para mí es un macro proyecto, igual yo sé que hay gente que no lo cree así, pero yo te lo digo como músico viviente de Avándaro, y sigo componiendo y sigo produciendo y sigo haciendo proyectos, ¿no? Eso que cocinaste ahí, aparte de enaltecer a la música, como tú bien lo has dicho, eres uno de los puntos para mí más importantes que se tiene que hablar de Avándaro. Y obviamente pues está la experiencia aquí de Federico con todo lo que él vivió en Avándaro, que yo también me muero de ganas de tener uno de esos libritos por acá también, ya que tengo aquí. Sí, por favor. No, pero además déjame decirte, me está diciendo, y te olvidé que esta foto que está aquí atrás es de ella y tenemos años que la tenemos. ¡Wow!
Yo no sabía que él había estado en Avándaro y él no sabía que él tenía una foto mía atrás de él. Sí, ya te das. Ya quedamos a mano. Sí, ya, no, pero además déjame decirte, son cosas para mí, así como estoy halagando a Enrique su trabajo que hizo con la Orquesta Sinfónica, así que les alabo a todos ustedes, porque estamos hablando de algo que yo viví y que para mí este 50 aniversario significaba mucho, dignificar tanto a Avándaro como el valor de Avándaro, como ya lo he explicado, en su valor integral, y además del que alguien lo narra como Federico Rubí y que rescate la música Enrique y que haya las fotos de Iturbide. O sea, para mí ese es el mejor regalo que puedo tener a la edad que tengo y viniendo de Avándaro, es el mejor regalo y lo puedo promover y lo puedo decir a viva voz, ¿no? Y a grito abierto. Muchísimas gracias, Ricardo. De veras, qué grupo nos juntamos este día. Tú estás en California. Estoy en California, acá tienen su casa. Federico sé que está fuera, no sé dónde exactamente, pero ¿desde dónde te conectas tú, Federico? Estoy en Houston. Estás en Houston, están más cerca entre ustedes. No es cierto, está separadísimo. No, está separadísimo. Débora, supongo que la portada. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. No, mi Biblia, total. Pero ¿tú todavía los tienes, Débora, esos libros? Este es el único que tengo. Ay, ¿y qué hacemos? Haz otra edición, porque yo ya urge, prometo. La conferencia de Federico urge, porque esto, no, de veras no saben qué deleite, es una... Otra edición pronto. O sea, yo no tengo una página que no tenga anotaciones, subrayados, o sea, debería de ser libro de texto, en vez de tantas idioteces que a veces ponen en las secundarias y en las prepas. Esto es un orgullo nacional, es una historia que debería de estar en la cabeza de todos. Gracias. Y te comento, Débora, que me honro en estar en alguna de las páginas de ese libro. Claro, por supuesto. Nos conocimos con Federico cuando la edición de este libro, y nos conocimos, no sé si él me buscó o por casualidades, y fue porque yo de muy joven formé parte de Tinta Blanca, del grupo, de uno de los grupos que estuvo en la banda. Claro. Cuando los grupos empezaron a incluir metales, bajo la influencia de Chicago y Sangre, Sudor y Lágrimas, entonces buscaron todos los grupos y pues los metales no había de otra que buscarlos en los conservatorios, en la facultad de música y demás, y ahí me encontraron y audicioné y gané, y entonces a los 14 años andaba yo con la bola de grandototes por todos lados. Así que pues ahí aparezco. Este libro empieza con eso. Con tinta blanca. Con tinta blanca, que dice: hemos esperado esta ocasión. Libérate para alcanzar la paz interior, llénate de nuestro amor, vívelo con todo fervor, tinta blanca. Y cierra exactamente con Peace and Love, ¿no? ¿No? Estamos agradecidos con Avándaro, carnal. Es la frase final del libro, ¿no? Sí. Ay, mira, los dos que están aquí, qué maravilla en tu libro. Bueno, esta maravilla de contraportada, pues sí, obvio. Wow. Fotos de Graciela Iturbide, que a mí lo que me fascina es la historia que hay detrás de todo esto, porque que haya sido una carrera de coches, que Graciela hubiera ido, además descubrimos una historia preciosa el otro día, porque resulta que Jorge Fons trabajaba con una productora, Marco Polo, y resulta que yo conozco a la hija de ese productor, fue mi compañera y nunca habíamos hablado, pues obviamente ni de Avándaro ni de nada, y gracias a que vio este libro, pues supimos que su padre era quien había contratado a Jorge Fons para varias películas, y obviamente es con quien Graciela fue contrató a Jorge Fons y a Luis Carrión, y ellos me invitaron a ir, pero fue gracias a Federico, se llama Silva, ¿no? Leopoldo Silva. El padre, ¿cómo? Sí. Leopoldo Silva. Sí, gracias a él
tuvimos una casa de campaña que a mí se me había olvidado, que yo nada más me quedé con las figuras de lo que pasaba en Avándaro, ni siquiera me acordé que teníamos una casa de campaña, porque yo luego pensaba, ¿y dónde dormiríamos? Pues en una casa de campaña que que Leopoldo Silva nos puso. O sea que estábamos bien acomodaditos, pero yo me la pasaba todo el día fotografiando, fascinada. Pues sí, y se nota, porque además, ¿cuántas fotos hay en tu archivo, Graciela, de Hay, Avándaro? hay Muchísimas, hay muchísimas. muchas, pero si te digo cuántas, pues no sé, los rollitos que llevaba de casualidad, o sea, no, Y además no otra sé. gran casualidad que llevara rollos de color, porque Que nunca tomo color, nunca. nunca. Ahora me encargaron para una exposición que tengo en Francia que tome 15 fotos a color y estoy sufriendo porque no me hallo con el color, pero bueno. Pero fíjense que una de las primeras cosas que le dijo Graciela a Juan Carlos, que por cierto el título Yo estuve en Avándaro se lo debemos a Juan Carlos Mena, que es mi socio y el Y diseñador. un gran editor, un gran editor. Extraordinario editor de foto. Realmente creo que lo que hizo estábamos muertos del miedo, sobre todo él, que lo viera Graciela y dijera, pero ¿qué es esto? ¿Qué hicieron con mis fotos? No, me Porque encantó, me encantó. tiene mucha, o sea, mucha audacia, no es, digamos, el típico libro de foto que encuadra las fotografías tal y como fueron tomadas con su fondo blanco, etcétera. Y lo único que le pidió Graciela es, por favor, no me vayas a poner una página en blanco y negro y la que sigue en color. ¿Y qué es lo primero que hizo Juan Carlos? No, bueno, realmente, gracias. No, al contrario, gracias Ha a ustedes. aguantado. De veras que Juan Carlos, un gran, gran editor, y los felicito por el libro que hicieron. El texto de Federico, ya le he dicho muchas veces a Federico que lo admiro, ya casi me da pena decirle que con él estoy aprendiendo lo que era el rock, o sea, lo que es el rock. El Porque rock y este sigue. país, porque lo fascinante de lo que hace Federico, además de lo que pues obviamente muchos narran sobre lo que pasó en Avándaro y los grupos y el rock, además de ese background que tiene de la historia del rock y de la onda chicana y la importancia que tenía en aquel entonces, tuvo la audacia de irse a meter a esos archivos de la Federal de Seguridad, a Gobernación, el primero, o sea, en estar ahí para tener de primera mano la información de qué diablos pudo haber pasado, como para suspender durante 10 años los conciertos de rock en este país. Yo por eso siempre digo que seguramente este libro llegó a mí por arte de magia, porque yo soy una víctima de Avándaro. Cuando yo estaba en edad de haber ido a los conciertos de rock a los 14, 15, 16 años, pues no había, simplemente no había conciertos de rock porque estaban prohibidos por el horrible entramado de lo que representa la política en este país. Entonces, además de todo, además de ser una lección de la música, del evento y de todo lo que pasó, es una lección de lo que ha sido este país, porque entender lo que hay detrás de la prohibición resultante de Avándaro es de veras todo mundo debería de leer, porque nos explica mucho de lo que somos y cómo ha funcionado este país. Sí, es cierto. ¿No? Indudablemente, Débora. Y nos habíamos quedado con un pendiente con Ricardo Ochoa para ver su otra faceta como productor. Cuéntanos de esto, Ricardo. Básicamente, mira, básicamente, Enrique, y a todos les quiero comunicar que tú hiciste hace rato una mención sobre las transiciones del rock en español en México, ¿no? Yo tengo la fortuna de regresar en los 80s, unas vacaciones de la escuela, te comentaba que estaba estudiando música acá en Los Ángeles, que nunca había estudiado música, y de repente pues me tomé el tiempo de regresar allá y armé un proyecto que se llama Kenny y los Eléctricos, ¿no? Y llego ahí y me encuentro con el movimiento ponqueto, con Dangerous Rhythm, que por cierto pues tocaban Fellito, pero eso sí, muy buenas, muchas ganas, ¿no? Y cuando digo tocaban Fellito, lo digo con todo el respeto, porque sé que tengo mi historia propia de lo que es el rock and roll en México y
y siempre se lo he comentado a muchos personajes así de que escriben y que hablan de música. Yo siempre he tenido mis conceptos muy claros de cómo vas evolucionando como músico, ¿no? En el caso del rock and roll, te lo digo bien sencillo y bien fácil, ¿no? En el caso del rock and roll, en México, en Estados Unidos, cuando sale el rock and roll, es tocado por gente que tocaba jazz. Tú estás hablando del grupo de Elvis Presley, estás hablando del grupo de Little Richard, todos los rock and rolleros como Elvis Presley, todos los músicos eran jazzeros, venían del jazz. O sea, traían una escuela de cadencia, de ritmo bien bonito, ¿no? En una ocasión Luis de Llano me pone a hacer para una telenovela que trabajé con él, que se llama Baila Conmigo, que la canción del tema la compuse yo, que es un rock and roll precisamente, con ese tipo de temática de lo que estábamos hablando, ¿no? Y eso, y me decía, oye, hacer los covers de las de Elvis Presley, como las hacían los Teen Tops, o como la original. Me decían, ¿cómo? ¿A qué te refieres? ¿Que no es lo mismo? No. ¿No? Una cosa es la cadencia de unas personas de 30 y tantos años, 40 años tocando jazz toda su vida y entrenados, y otra cosa que un chavo de 18 años tocar el rock de la cárcel, que es un mérito grandioso, obviamente es un mérito grandioso porque estás tocando a esa edad una cosa que trae una escuela tremenda de musicalidad, ¿no? Y además el sonido y todo eso, esas cosas y estas anécdotas que narro cuando llegan los 80s, obviamente cuando hablo de ritmo peligroso estoy hablando de una transición muy importante del rock de donde yo venía a la onda ya ponqueta, la onda acá de New Wave y eso, ¿no? Entonces, después de trabajar con muchos de ellos, se me ocurre lo que hice, pues una compañía independiente, ¿no? Se llamó Comrock, ¿no? Entonces, obviamente, pienso que esto pasa en el 84, en el 85, 86, casi al del 86, voy a Perú con el Tri, que ya había producido yo al Tri, el primer disco de Simplemente el Tri, es parte de la compañía Comrock, que armé independiente. Pues en México no había compañías independientes de discos, ¿no? De rock, vamos a ponerlo. Entonces, se me hace muy interesante lo que se menciona, como dice Federico, la invasión que viene. Resulta que estoy en Perú, compré los cassettes porque los escuché en la radio, de Soda Stereo, de Mateos, de los Enanitos Verdes, ¿no? Y estábamos en Cusco, yo lo escuché con mi Walkman que traía, y escuché un trabajo fabuloso y genial, ¿no? O sea, ya estoy hablándote como productor ahorita. Regreso de allá y estoy trabajando con Luis de Llano, estás hablando ya 87 casi, y le digo, ahí viene la avalancha de cosas, ahí viene, ¿no? Y nos va a caer. Y obviamente con Luis de Llano estaba trabajando en un proyecto que se llamaba Super Rock en Concierto, donde lo hago mención, porque también a Luis de Llano le he tenido que ubicar de qué maneras se han hecho las cosas en México, porque estás hablando de que estábamos Caifanes, Tercer Nivel, que ni los eléctricos, no teníamos disqueras, ¿no? No teníamos disqueras y tenemos programas de televisión. Y estamos en la televisión, ¿no? Entonces, después de los 70s, estar en ese tipo de escaparate, pues cambia toda la perspectiva de lo que estaba pasando en México, ¿no? Y obviamente, pues después sale lo que se le llama rock en tu idioma, que nunca me gustó el nombre, por cierto, pero bueno, pues sí le pusieron, porque pues era precisamente pues cantado en español, y hacienda de Argentina, de España, de todos los países, ¿no? Y obviamente, pues sí, volvemos a lo mismo, a la poca visión de las disqueras, porque tuve hasta un enfrentamiento con Luis muy fuerte, porque cuando me manda una junta a Capitol, y esa es una historia muy personal que les estoy compartiendo, igual es un poco aburrida, ¿no? Porque me manda a Capitol y ya habían traído, después de regresar de Perú, como 4 o 5 meses después, que le dije, nos van a llegar y estamos en la lela, nosotros estamos como no sabiendo qué hacer, ¿no? Y cuando me manda Capitol, me doy cuenta pues que tiene todas las maquetas que había estado produciendo para el programa de televisión, ¿no? Entonces tuve una discusión con Luis y le dije, ¿sabes qué? Vamos a repartir a los grupos, ¿no? Porque si una disquera agarra un grupo, no van a poder. Entonces hay que crear la competencia, ¿no? Y me quiero adjudicar esta anécdota que les estoy platicando, porque yo siempre he creído en el rock, ¿no? Yo siempre he hecho música rockera y como dices tú, Enrique, y vas evolucionando, ¿no? He tenido éxitos de rock de los 80s y he producido cosas de mucho éxito, cosas que he hecho con muchos grupos y que tienen carrera y que son importantes, ¿no?
tengo la fortuna de que todos son mis amigos, todos son mis cuates, ¿no? Y esta convocatoria del 50 aniversario de Avándaro, pues reafirma esa amistad y esa relación que se tiene de trabajo del rock mexicano, ¿no? Entonces, seguimos en esa lucha, ¿no? Y que gentes como Federico Rubli tenga esas investigaciones y estos libros y estos escritos, eso, porque sabe muy bien cómo está la historia, ¿no? Bueno, era un poco lo que quería platicar y que somos gente que ha evolucionado en la composición, hasta en lo comercialmente también, ¿por qué no decirlo? Y de repente estás escuchando grupos nuevos como Alfonso André con su proyecto que trae La Barranca, su proyecto que trae, ¿no? Son cosas bien interesantes, una musicalidad fuera de contexto de lo que se hacía antes, ¿no? Ahorita las bandas hasta de ska, ¿no? Estás hablando de Panteón Rococó y los oyes y dices, wow. Entonces te recuerda los tiempos de Peace and Love en Avándaro, este tipo de energía, ese tipo de vitalidad, ¿no? Y es una cosa muy bonita. El rock para mí vuelve lo mismo, es cultura, ¿no? Ahora falta que se le dé ese reconocimiento, ¿no? Ricardo, vamos a tener que terminar ya pronto Uh-huh. y yo quisiera compartir con nuestro público que tengo la fortuna de estar haciendo esta transmisión en el estudio de Graciela Iturbide. Su hijo es arquitecto, tiene una casa bellísima. Ya me imagino. Su librero es el librero más bonito que he visto en mi vida. 3 pisos. Vas subiendo por la escalera y todo es librero. En fin, wow. todo divino. De tabiques, todo de tabique. Wow. Es un privilegio estar aquí en casa de quiero Graciela. decirles que Enrique me convenció de poder estar en esta audiencia con ustedes, porque a mí me daba pena hablar de Avándaro, como les dije, por mi incultura sobre la música de rock, pero les prometo que ya me voy a interesar, ya estoy leyendo los textos de Federico, y con Débora, que sabe tanto de música, voy a empezar a escuchar rock, y voy a decirles, ya sé todo de rock. Hasta la fecha no. Era una época en que yo escuchaba cantos gregorianos, he estado interna en una escuela del Sagrado Corazón, me acababa de casar, estudiaba cine, y solamente conocía a los Beatles, eso sí, y a Leonard Cohen y a Bob Dylan, pero de ahí en más voy a aprender, les prometo. Qué linda. Voy a aprender. Débora, ¿algún último comentario para despedirnos de nuestro público? Sí, pues invitarlos de veras a que vean esta gloria. Me emociona muchísimo cada vez que abro y veo estas fotografías de Graciela. Tú me corregirás, Graciela, pero es prácticamente uno de tus primeros trabajos. Es mi primer trabajo. El primer trabajo que hizo Graciela. Vean nada más el ojo. No. Perdón, es que lo tengo que siempre lo digo, lo tengo que decir porque no es posible, o sea, una camarita a filmar y de repente agarrar una cámara, no saber ni dónde estás, qué está pasando y ponerse a tomar estas fotos es una... Maravillosas fotos, maravillosas. A donde voltearas había que fotografiar, o sea que no es mi mérito. Es el mérito de toda la gente que estaba ahí y que había una... No, tú me dejas a mí con esa cámara y excuso decir... Te lo digo en serio, te lo digo en serio. O sea, de verdad. Amigas, amigos, consíganse el libro, abran cada una de las páginas, lean los textos de Federico, vean las fotos y pongan el video en YouTube de la Avándaro Sinfónico. Va a ser una gran combinación. Van a disfrutar muchísimo. Oye, qué padrísima idea, Enrique, te agradezco muchísimo. Es un privilegio además estar con un director de orquesta, qué maravilla. Imagínate. Gracias. ¿Cómo alguien te iba a negar a estar contigo? Qué gloria, qué padre que se te ocurrió, mil gracias. Y a escuchar el Avándaro Sinfónico, todo va. Una maravilla, la verdad, una maravilla. ¿Está en YouTube o dónde está? Está en YouTube, Avándaro Sinfónico, pones en YouTube y te va a aparecer. Federico, ¿algún último comentario antes que nos despidamos? Sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que este 50 aniversario de Avándaro es propicio para buscar una reconciliación de Avándaro con su propio pasado,
su pasado que lo ha perseguido, un pasado de censura, un pasado de desmán, un pasado de decir, esta era música para los buenos, para nada. Creo que todo eso hay que reconciliarlo y después de 50 años, como dice Ricardo, hay que redignificar lo que fue Avándaro y reconocer que ser músico de rock es como cualquier profesión. Hay que estudiar, hay que prepararse, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo eso es muy, muy importante y esa es parte de toda esta redignificación que hay que hacer. Y sobre todo creo que el libro lo que persigue es ubicar a Avándaro en su justa dimensión histórica que le corresponde, para reconocerlo como un hecho músico-cultural relevante de nuestra historia que debemos de conocer todos. Oye, ¿y sería conveniente dar la primicia o no? ¿O me aguanto, Federico? A ver, pues depende de ti, adelante. Es que ahí viene el que sigue con Federico. Es que tengo una trilogía. El primero que enseñó Débora, este es el segundo, y redondea la trilogía, el tercero, con un evento escondido del año 71 de rock. Así se las dejo. Maravilloso. Pues amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestras invitadas y a nuestros invitados. Ha sido un privilegio, una delicia platicar con ustedes. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias. Felicidades. Ricardo, un abrazo. Débora, Un abrazo a todos. Un abrazo.